Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este domingo, 1 de agosto del año 2021, donde estamos celebrando el 10º domingo del tiempo de Pentecostés. Es una bendición y una oportunidad bella el poder dar un cordial saludo de hermandad a cada uno de ustedes, los hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que los hermanos que están a lo largo y ancho en Latinoamérica, en Inglaterra, Francia y también en España y en otros lugares donde nos ven. También queremos dar un cordial saludo a cada seguidor y estudiante de Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie. El evangelio que vamos a meditar en este domingo está tomado según San Juan, el capítulo 6, versos del 1 al 15. Así nos dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que hemos preparado para este 10º domingo del tiempo de Pentecostés, hermanos, la comunión con Dios hace que tengamos comunión con el prójimo. El compañerismo es una doctrina bíblica muy clara en las Escrituras. Nuestro Dios, por medio de esta enseñanza, muestra cómo es nuestra relación con Él, con el prójimo, y es por esto que podemos llamar esta relación triangular. Desafortunadamente, muchos cristianos están confundidos en este momento porque no saben qué es el compañerismo y por lo tanto no tienen en cuenta con quién adorar a Dios, con quién reunirse para hacer planes de evangelismo o con quién reunirse para estudiar la palabra de Dios. Con frecuencia escuchamos a cristianos decir que los domingos salen temprano en la mañana y solamente entran a la primera iglesia que ven abierta. Y no entienden el mensaje, no les interesa el mensaje que escuchan, y una vez más, como nunca entienden esto, nunca van a poder saber cuál es el propósito por el cual congregarse y por el cual tener comunión con Dios. Es interesante cómo el mensaje para hoy, este texto que es muy conocido, nos muestra esta realidad.
cómo muchos quieren tener relación con Dios motivados solamente por cosas materiales. Y nosotros damos gracias al Espíritu Santo que nos ha traído a confesar que tenemos una relación con Dios a base de Jesucristo. Es por esto que encontramos que muchas personas tienen la relación con Dios o dicen tener comunión con Dios simplemente porque materialmente se sienten exitosos, creen que están muy bien económicamente. Y hay muchos predicadores, hay muchos que están guiando equivocadamente a las ovejas del Señor y se cumple las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, al capítulo 2, versículos del 1 al 3, el cual nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es interesante cómo Pedro usa dos términos en los cuales hoy muchos basan su relación con Dios, la avaricia y la mercadería. Y esto en relación, como ya se los dije, que dicen tener comunión con Dios porque son muy exitosos en este mundo, porque tienen prosperidad material. Y si usted y yo tenemos este pensamiento, que creemos que nuestra relación con Dios está bien por el hecho de estar establemente, material y económicamente, pues estamos pecando contra el tercer mandamiento. Y esto en verdad hace que usted y yo merezcamos el infierno eterno. El mar de Galilea fue testigo de muchos eventos de fe. Muchos seguían a Jesús, como lo dice el Evangelio para hoy, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mucha multitud, como ya sabemos, seguían a Jesús por un beneficio material. Y es por esto que estudiando todo el contexto, es decir, todo el capítulo 6, aprendemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo los confrontó. Y es por esto que en el versículo 26 y 27 les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ese engaño, el engaño que realmente muchos pueden caer, hasta nosotros, en querer mostrar nuestro bienestar material para justificar que nuestra relación con Dios está bien, es un engaño del diablo. Y esto, como sabemos, nos puede confundir a nosotros, porque olvidamos cuál es la mayor bendición que nuestro Señor y Salvador nos ha dado. Muchas veces se nos hace esa pregunta, ¿cuál es la mayor bendición que Dios te ha dado a ti? Y simplemente contestamos con cosas materiales, que los hijos, que la esposa, que el matrimonio, que el trabajo, que un carro, que la comodidad, pero olvidamos lo más importante. Pero estas personas, como hoy en día muchos no han entendido qué clase de rey es Jesús, nos dice el versículo 15, que Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lamentablemente hoy solo ven muchos a Jesús como un rey terrenal, porque su relación simplemente está basada en milagros, en profecías, en testimonios de hombres. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús? Este pasaje
del Evangelio para este día nos empieza a mostrar en el versículo 4 cómo usted y yo tenemos una relación, una comunión estable con Dios o la Santísima Trinidad. Nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua a los judíos. Como conocedores de la Biblia sabemos que los judíos celebraban cómo salieron, cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y esto nos recuerda en la esclavitud donde usted y yo vivíamos. Esto sí es un serio problema, el pecado. Recordemos que el pecado hace que seamos enemigos de Dios. Éramos esclavos del diablo. La Biblia dice hijos de ira. Pero cuando celebramos la Pascua, recordamos todo el sufrimiento, como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió todo esto por amor a usted y por amor a mí. En la primera lectura del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 24, versículos 5 y 6, escuchamos cómo envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Qué maravilla estamos escuchando. El refrigerio del Evangelio. Estos sacrificios, estos holocaustos, estaban señalando a la obra de Cristo. Esa sangre esparcida muestra cómo su sangre que derramó en la cruz del Calvario lo hizo para lavar tus pecados, mis pecados, y es por esto que no solamente nuestro pecado en contra del tercer mandamiento, sino todos nuestros pecados han sido lavados, han sido limpiados, y es por eso que hoy tenemos un compañerismo con el Dios Trino únicamente por la obra de Cristo. Y este compañerismo hace de que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Pero hablando más acerca de ese compañerismo que Jesús ganó para con nosotros, pues el Evangelio de hoy nos cuenta un milagro. Y este milagro nos señala que Jesús es Dios. Solamente Él pudo hacer lo que hizo, como con 5 panes de cebada, con 2 pececillos, Él hizo recostar a la gente, dio gracias a Dios, alzó sus ojos al cielo. Y ese vacío, esa duda que tenían Felipe, Andrés y tal vez los otros apóstoles, fue calmada. Cuando se sentaron más de 5,000 hombres, podemos decir que fueron casi 15,000 personas o tal vez más, que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Realmente, ¿quién puede hacer esto? Jesús, que es Dios. Y esto es muy importante para usted y para mí, porque es el mismo Dios que vino a este mundo a rescatarnos. Podemos ver en Jesús cómo se cumplió todas las profecías de que Él sí es el Mesías. Y a pesar de esto, al cumplir el tercer mandamiento, al mostrar que Él era el Mesías, que cumplió todas las promesas, usted y yo también encontramos perdón de nuestro pecado. Una vez más, aprendemos con esta historia, con este milagro que fue verdadero, que así como Él alimentó a todas estas personas, hoy nos alimenta espiritualmente. Y ese alimento espiritual es a través de las Escrituras, a través de su palabra. Y es un alimento que muestra esa comunión que tenemos con Dios. Es por esto que en Juan capítulo 6, versículo 35 nos dice, Él es el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Damos toda la gloria a Dios porque hoy somos perdonados. Tenemos ese compañerismo con el Padre únicamente por la obra de Cristo Jesús. Su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte y su resurrección que nos da la seguridad de que ya no estamos esclavizados del diablo, ni del mundo, ni del pecado.
El Espíritu Santo también juega un papel importante en este compañerismo que Jesús ganó para con nosotros. Y expresamos ese compañerismo con el prójimo. Un cristiano que dice que no necesita congregarse o que se encierra solo en las cuatro paredes de su casa a orar sin necesidad de compartir la fe con otros, está equivocado. Nuestro Dios quiere que mostremos cómo nuestra relación con Él tiene una base importante para estar con el prójimo, el amor. Podemos ver cómo Dios nos usa a nosotros. Hoy en día, muchos dicen que reciben el pan diario porque son exitosos, tienen muy buenos salarios, porque han estudiado mucho, porque son súper geniales. Pero Dios lo usa a usted y a mí para mostrarle a ellos de que el pan diario, el techo y la comida lo tenemos gracias a Dios. Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir. Pero más que eso, Él quiere también que nosotros compartamos nuestra fe con el prójimo y con aquellos que llamamos hermanos en la fe. San Pablo nos enseña esto, cómo compartimos esta fe a base del amor. Y por lo tanto, recordamos la lectura del Nuevo Testamento, donde Él dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo es muy explícito en estas palabras y nos enseña y nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo a saber que ese compañerismo que usted y yo tenemos es a base del amor. Como en verdad usted y yo tenemos paz con Dios a base de la obra de Cristo. Y esto una vez más lo mostramos cuando nos perdonamos unos a otros, cuando nosotros nos tenemos paciencia unos a otros, cuando nosotros compartimos esta fe, porque una vez más es una sola fe, es un solo bautismo, un solo Señor. Y por eso usted y yo manifestamos esta fe aquí reunidos. Y cada vez que estamos juntos estudiando la palabra de Dios, cada vez que estamos orando juntos, mostramos que tenemos esa unidad de fe. Y ese compañerismo que estamos mostrando hoy nos da esa verdadera confianza que usted y yo confesamos hoy, que nuestra fe se basa en que Jesús en verdad es el profeta que había de venir al mundo. Y más que esto, ¿cómo por él podemos adorar a Dios? El Salmo 84, verso 4, que fue el Salmo para hoy, nos dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, hermanos míos. En este momento estamos adorando a nuestro Dios, manifestando nuestra fe unidos en la misma creencia. Somos perdonados, tenemos comunión con el Padre por la obra de Cristo y esta comunión la manifestamos entre nosotros a base del amor ágape. Pero esta adoración es un vistazo de lo que usted y yo vamos a hacer en el cielo. Por esto vamos a adorar juntos perpetuamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa adoración que tendremos en el cielo será perfecta. Y hoy, aquí reunidos, alabamos a nuestro Dios dándole gracias porque Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Materialmente nos da conforme a su voluntad, pero espiritualmente, por medio del Espíritu Santo, nos mantiene con la mira en el cielo. Sigamos disfrutando este compañerismo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre usted y yo, hasta que estemos por siempre en el cielo, adorando su santo nombre. Y que el Espíritu Santo permita esto a usted y a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito
para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de ser llamados tus hijos, por mantener viva la promesa de este compañerismo únicamente a base de Jesucristo. Gracias por darnos el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros países. Sabes cuáles son las dificultades que vivimos, pero que todo sea movido conforme a tu voluntad. Padre de amor, queremos poner en tus manos a los hermanos que están enfermos, como los hermanos Cajas en México. Seguimos orando por el tratamiento de Alexandra en Medellín, como el tratamiento de Patricia también, que es hermana de Nuri, nuestra hermana en la fe de Lima, Perú. Igualmente seguimos orando por nuestra hermana Socorro acá en Medellín. Representamos a Jorge, el hermano de Juan García en México. Bendice a nuestros hermanos Mariano y Atanasio de Quibdó. Seguimos orando por el papá de Doña Piedad, por Nelly, la mamá de Ana Ortiz, por Rocío, la mamá de Gloria Chica. Oramos por Luis Astudillo y Antonio Ullola, que son los padres de nuestros hermanos en Punta Mata, Venezuela. Y damos gracias por Yoli. Presentamos su vida espiritual, también su vida física. Bendice también a Januario Larrea, John Edward Salazar, a Ruy Monsalve, a Sobeida Monsalve. Y seguimos orando por nuestro hermano Lester Soto en Nicaragua, al igual que oramos por Marisa Sierra y por sus hijos. Bendice a José Eduardo de Venezuela y también a Julia Sánchez en el municipio de Bello. Oramos por nuestro hermano Jairo Lopera, si es tu voluntad que pronto pueda recuperarse. Está en tus manos, Señor. Y seguimos orando por Silvia y Andrés para que le ayudes en sus tratamientos médicos y al igual por la recuperación de nuestro hermano Andrés Salmartín de Temuco, Chile. Le presentamos a Beatriz Vázquez para que pronto la llamen a su operación. También presentamos, Señor, todo el ministerio de Academia Cristo, Palabra de Vida, igualmente a Iglesia Luterana Cristo, a Luteranos Confesionales Colombia y a cada una de las congregaciones que siempre están enseñando la verdad de tu palabra. Danos profesores, pastores fieles a tu palabra. Danos obreros que siempre sean fieles a ti. Y bendícenos, Señor, en esta semana, que el Espíritu Santo siempre guíe nuestras vidas, nuestro caminar. Gracias infinitas, Señor de los cielos, porque nos mantienes en la fe. Y lo más importante es que sigamos juntos adorando y glorificando tu nombre. Esta oración la hicimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, una feliz semana en el Señor.